Y aquí estamos otra vez, porque después de todo lo que vivimos en la primera parte, Becky y Flynn todavía tenían muchísimo más para mostrarnos. Esta segunda parte viene cargada de momentos que nos hicieron sonreír, emocionarnos y, en más de una ocasión, llevarnos las manos a la cabeza. Desde nuevos retos para Flynn, hasta la nueva etapa musical de Becky, sus canciones, sus próximos proyectos y esas interacciones con los fans que siempre terminan regalándonos alguna sorpresa. También tendremos momentos más personales, declaraciones que nos permiten conocer un poco mejor lo que ambas quieren para su futuro, y por supuesto, esas pequeñas escenas que el fandom convierte en recuerdos inolvidables. Y porque en esta historia nunca faltan las coincidencias, las bromas y las miradas que nos hacen pensar de más. Prepárense. Así que vamos a continuar. Y mientras Becky continúa compartiendo pequeños momentos de su día a día con los fans, también parece estar entrando en una etapa cada vez más personal dentro de la música. Primero llegó Skin, una canción cargada de nostalgia, recuerdos y sentimientos que todavía permanecen. Y ahora, con Stuck in Between, Becky vuelve a explorar ese lado más emocional, esta vez desde la sensación de estar atrapada entre lo que fue y lo que es ahora. Dos canciones diferentes, pero conectadas por una misma sensibilidad. En Skin, habla de un amor que terminó, pero que todavía permanece en la memoria. Esa sensación de recordar el rostro, los ojos y hasta el contacto de alguien que ya no está. En Stuck in Between, la historia avanza un poco más, intenta seguir adelante, pero los lugares, los recuerdos y todo lo vivido siguen llevándola de regreso al pasado. Y eso es precisamente lo interesante de esta nueva etapa. Becky no parece tener miedo de mostrar sentimientos más profundos en sus canciones. Al contrario, está explorando conceptos que le permiten contar historias desde diferentes perspectivas y experimentar con sonidos y emociones. Además, durante uno de sus espacios con fans, dejó claro que para ella cantar no se trata solo de tener una voz perfecta. Lo más importante es transmitir una emoción honesta. Y quizás ahí está una de las claves de su propuesta como artista. Becky viene de la actuación, donde interpretar emociones forma parte de su trabajo. Ahora está llevando esa misma sensibilidad a la música, intentando sentir cada palabra y convertirla en algo que pueda llegar a quien la escucha. Incluso reconoció que le gustaría escribir sus propias canciones en el futuro. Y si seguimos la línea de lo que ha estado escuchando últimamente, no deberíamos esperar que todas sean canciones felices. Porque sí, Becky tiene una debilidad bastante clara por las canciones tristes. Pero mientras nos deja entrar en este lado más íntimo de su música, también está demostrando que no quiere quedarse en un solo lugar. Quiere explorar. Quiere probar cosas nuevas. Quiere seguir actuando, seguir cantando y, algún día, hacer giras. Y ahora tenemos una pista de Asia donde podría llevarla todo esto. Porque después de Skin y Stuck in Between, Becky no solo nos está dejando nuevas canciones. También está preparando un escenario completamente suyo. Y ese escenario tiene nombre. Runaway. Becky Armstrong anunció oficialmente su primer concierto en solitario, Runaway. El anuncio llegó acompañado de un mensaje que parecía contar una historia por sí mismo. Siempre hubo un mundo esperando más allá del horizonte. Un lugar con el que solo había soñado. Una historia esperando ser vivida. Y después, una fecha. 29 de noviembre de 2026. Ese día, en el Icon Hall de Bangkok, comenzará oficialmente este nuevo viaje. Pero Runaway parece representar algo más que un concierto. Después de verla experimentar con diferentes sonidos, hablar de sus deseos de escribir sus propias canciones y mostrar cada vez más de su personalidad como artista. Este proyecto parece convertirse en una oportunidad para reunir todas esas facetas en un mismo escenario. Actriz, cantante, artista. Y ahora también una Becky que está tomando cada vez más decisiones sobre el rumbo que quiere darle a su carrera. El concepto del anuncio habla de un viaje, de descubrir nuevas historias y de atreverse a dar un salto de fe. Y es difícil no relacionarlo con el momento que está viviendo. Porque hace algunos años, muchas de estas cosas probablemente parecían lejanas. Ahora tiene sus propias canciones, está explorando nuevos géneros, habla de futuras giras y prepara un concierto propio junto a su empresa, Becky Entertainment. Y como si todo esto fuera poco,
También se conoció su alianza con Will, agencia que estará involucrada en la gestión de su carrera musical, sus lanzamientos y sus futuras giras. Es otro paso que demuestra que su proyecto musical va mucho más allá de lanzar canciones de vez en cuando. Hay una dirección. Hay una visión. Y parece que Becky está dispuesta a descubrir hasta dónde puede llevarla. Además, el concierto llegará pocos días antes de su cumpleaños, el 5 de diciembre, convirtiéndolo en una celebración todavía más especial junto a sus fans. Y quizás por eso el nombre Runaway resulta tan apropiado. Porque no se trata solamente de escapar. También puede significar atreverse a salir de lo conocido para descubrir que existe al otro lado. Y Becky parece estar haciendo exactamente eso. The Skin Stuck in Between. De las historias que hablan del pasado a una nueva etapa que mira hacia adelante. De cantar canciones que otros escribieron a soñar con escribir las suyas. Y ahora, de presentarse como cantante a preparar su propio concierto. Todo parece estar llevando hacia el mismo lugar. Un nuevo comienzo. Un nuevo escenario. Una nueva historia. Y esta vez, Becky no solo va a interpretarla. Va a ser ella quien la cuente. Runaway comienza el 29 de noviembre de 2026. Y durante el live que acompañó el lanzamiento de Stuck in Between, Becky también dejó varias respuestas que nos permiten conocer mejor hacia dónde quiere llevar su carrera. Entre bromas, canciones tristes y preguntas de los fans, dejó claro que para ella la música no es una etapa pasajera. Cuando le preguntaron dónde se veía dentro de 10 años, su respuesta fue sencilla, pero dice mucho de lo que quiere para su futuro. Espera seguir actuando y cantando, tener la oportunidad de hacer alguna gira, continuar explorando cosas nuevas y, sobre todo, disfrutar cada momento. Y esa respuesta encaja bastante con lo que estamos viendo ahora. Becky no parece querer elegir entre la actuación y la música. Quiere seguir creciendo en ambas. De hecho, durante el live explicó que para ella cantar y actuar están muy conectados. Al cantar, también intenta sentir cada palabra, de la misma manera que cuando interpreta a un personaje. Por eso, cuando le preguntaron qué considera más importante al grabar una canción, si una voz perfecta o una emoción honesta, Becky eligió la emoción. Para ella, una canción tiene que transmitir algo real. Y eso ayuda a entender por qué sus primeras canciones tienen un tono tan personal. También habló de sus planes para seguir experimentando con la música. El R&B es uno de los géneros que le han recomendado probar y que le interesa explorar, además de su deseo de algún día escribir sus propias canciones. Aunque, conociendo su gusto por las canciones tristes, quizá ya podemos imaginar por dónde irían esas letras. Porque sí, Becky volvió a admitir que le encantan las canciones tristes. Incluso cuando le preguntaron qué escucha para animarse, eligió Stuck in Between. Una canción sobre una ruptura, los recuerdos y la dificultad de dejar atrás el pasado, como música para levantar el ánimo. Muy Becky. Y mientras los fans intentaban conseguir una futura canción de amor feliz, ella respondía con su clásico Ya veremos, dejando la puerta abierta pero sin revelar demasiado. También hubo momentos mucho más personales. Becky habló sobre las expectativas que existen a su alrededor y reconoció que todavía está aprendiendo. A veces no sabe exactamente qué hacer, porque, al final, también es su primera vez viviendo todo esto. Puede equivocarse. Puede haber días en los que las cosas salgan bien y otros en los que no. Pero parece estar aprendiendo a no cargar con todas las expectativas de los demás y a concentrarse más en disfrutar el camino. Y cuando habló de sus fans, dejó una de esas respuestas que dicen mucho sobre la relación que tiene con ellos. Contó que a veces se pregunta por qué alguien decide seguirla o quererla, pero que los mensajes que más la conmueven son aquellos en los que sus fans le cuentan que ella se ha convertido en una fuente de felicidad para ellos. Que la quieren por quien realmente es. Y quizá eso sea una de las cosas que Becky más valora. No tener que ser perfecta para merecer cariño. Simplemente poder ser ella misma. Incluso en medio de todo esto hubo tiempo para las bromas. Los fans le preguntaron por una posible coreografía y Becky prácticamente reconoció que ella y el baile no son precisamente la combinación perfecta. También tuvo que lidiar con el reloj durante el lanzamiento de Stuck in Between. Faltaban minutos para que saliera la canción, pero ella seguía respondiendo preguntas. Hasta que llegó el momento de decirles a todos que escucharan primero su canción antes de irse a dormir.
Y entre risas, respuestas personales y pequeños adelantos, Becky dejó algo muy claro. Quiere seguir creciendo. Quiere probar cosas nuevas. Quiere seguir actuando y cantando. Y algún día, quiere llevar su música a otros lugares. Quizá por eso su respuesta sobre dónde se ve en 10 años resulta tan interesante. Porque no habló de llegar a un punto específico. Habló de seguir caminando. Y ahora sabemos que ese camino tiene un próximo destino. Runaway. Mientras Becky nos llevaba por una nueva etapa musical, Fryn también estaba preparando algo muy especial para encontrarse una vez más con sus fans. Incluso mientras hablaba sobre 4 Elements, Fryn nos regalaba esos momentos que solo ella puede convertir en algo tan divertido. Cuando le preguntaron si dormir junto a Becky en la cama del hospital había sido realmente dormir, Fryn contó que probablemente sí se había quedado dormida de verdad. Mientras grababan la escena, Pefa improvisó una frase preguntando si había sido la princesa Olón quien había dormido en el lugar equivocado. Y Fryn ni siquiera se había dado cuenta. Después se preguntaba entre risas por qué había una escena así, por qué no había escuchado lo que estaba pasando mientras actuaban. Hasta llegar a la conclusión más lógica. Quizás estaba dormida. Pero entre esas anécdotas y las risas, también empezaba a hablar de algo que tenía muy emocionado al fandom, su concierto de cumpleaños. Fryn explicó que el concepto estaría dividido en diferentes habitaciones. Cada habitación representaría una versión distinta de ella, con su propio personaje, color y estilo. La idea era como entrar a un hotel, recibir una llave y descubrir qué hay detrás de cada puerta. Y justamente de ahí nació Room Number Fryn. Pero lo más bonito de todo esto no fue solamente el concepto. Fue verla prepararse. Ver la felicidad en su rostro mientras practicaba sus bailes, ensayaba, promocionaba el concierto y compartía pequeños adelantos con sus fans era una muestra de cuánto significa para ella este momento. Desde 2022, Fryn ha encontrado una manera de celebrar cada año junto a su fandom, entregándose por completo y buscando ofrecer algo nuevo. Y cada año se nota más su crecimiento. Más seguridad. Más experiencia. Más madurez. Pero también esa misma Fryn que disfruta, se divierte y se emociona cuando está sobre un escenario. Y sí. Entre ensayo y ensayo también nos dejó unas cuantas caras que hicieron que más de uno perdiera la concentración. Porque esas miradas y esos momentos de actitud durante las prácticas fueron un presagio de lo que estaba por venir. Y cuando finalmente llegó el gran día, todo ese esfuerzo cobró sentido. El 8 de agosto de 2026, el Thunderdome de Bangkok abrió sus puertas para recibir Room Number Fryn Concert, el esperado concierto en solitario de Fryn Sarocha, producido por Solen Entertainment. Un escenario. Varias habitaciones. Diferentes versiones de Fryn. Y un fandom entero esperando descubrir qué había detrás de cada puerta. Pero esto apenas es una probadita. Porque todo lo que Fryn nos mostró durante estos meses fue solo el comienzo. La preparación, los ensayos, los bailes, las miradas, la emoción y cada pequeño adelanto nos dejaron esperando por el momento en que finalmente pudiéramos verla abrir todas las puertas de su mundo. Y ese momento llegó. Así que si quieres ver la cobertura completa de Room Number Fryn Concert, con todos los momentos del evento, quédate por aquí y suscríbete al canal. Porque esta vez, vamos a entrar a la habitación de Fryn. Y pasando a un tema más serio, hubo otro comunicado que también llamó mucho la atención del fandom. Becky Entertainment publicó una declaración oficial para aclarar algo muy importante. La empresa será la fuente principal de información sobre los proyectos, contratos, apariciones y próximos trabajos de Becky. El mensaje fue bastante claro. Si algo no ha sido anunciado por Becky Entertainment o por una fuente oficialmente autorizada, no debería darse por confirmado. Porque detrás de cada proyecto puede haber contratos de confidencialidad, acuerdos con otras compañías, fechas de producción o simplemente un calendario de anuncios que todavía no ha llegado. Así que si aparecen rumores sobre un nuevo proyecto, una colaboración o cualquier supuesto plan futuro de Becky, lo mejor es esperar a la información oficial. Pero el comunicado no terminó ahí. También hubo un segundo mensaje que considero todavía más importante, los límites en las interacciones públicas.
La empresa agradeció todo el cariño que Becky recibe de sus fans, pero pidió que, cuando alguien se encuentre con ella fuera de un evento, recuerde que sigue siendo una persona. No hacer preguntas invasivas. No rodearla. No bloquearle el paso. No invadir su espacio personal. No insistir con peticiones incómodas. Y tampoco crear situaciones que puedan afectar su seguridad o la de quienes están alrededor. Un saludo siempre puede ser bonito cuando el momento lo permite. Pero no todos los encuentros tienen que convertirse en una interacción prolongada. Y creo que este mensaje también nos deja una reflexión importante como fandom. Porque ser fan no significa tener acceso ilimitado a la vida de un artista. No significa que porque queremos mucho a alguien tengamos derecho a exigirle una foto, una respuesta, un abrazo o unos minutos de su tiempo. El cariño también puede demostrarse respetando un límite. Y esto es algo que tanto Becky como Flynn han transmitido en diferentes ocasiones. Ellas valoran muchísimo a sus fans, pero también quieren que sus seguidores tengan su propia vida, sus propios sueños y su propia felicidad. Ser parte de la felicidad de alguien es hermoso. Convertirse en el centro de su vida no debería ser la meta. Lamentablemente, existen personas que llevan la admiración mucho más allá y terminan invadiendo la privacidad de los artistas, siguiéndolos, persiguiéndolos o buscando encuentros que ellos nunca aceptaron. Eso ya no es apoyo. Por eso, que una agencia establezca límites no debería verse como un ataque al fandom. Al contrario. También es una forma de proteger la relación entre el artista y sus seguidores. Porque un fandom sano no se construye solamente con amor. También necesita respeto. Y mientras Becky Entertainment hacía esta aclaración, desde el lado de Flynn también surgieron novedades importantes. Solen Entertainment publicó una declaración sobre la mediación judicial realizada el 10 de julio de 2026 entre Flynn Sarocha y su antigua agencia. La compañía explicó que participó en el proceso de mediación y presentó una propuesta con la intención de encontrar una solución para la disputa. Sin embargo, la mediación terminó sin un acuerdo. La propuesta presentada por la otra parte quedó en revisión y Solen Entertainment señaló que continuará siguiendo el proceso legal correspondiente. Por ahora, la compañía indicó que cualquier desarrollo que pueda hacerse público será comunicado cuando corresponda. Y aquí también es importante hacer algo que muchas veces olvidamos cuando seguimos a nuestros artistas favoritos. No todo lo que ocurre detrás de cámaras puede explicarse de inmediato. Hay procesos legales, contratos, negociaciones y decisiones que simplemente necesitan tiempo. Por eso, tanto en el caso de Becky como en el de Flynn, quizá lo más responsable que podemos hacer como fandom es esperar la información oficial. Evitar alimentar rumores y permitir que cada una continúe trabajando mientras sus equipos se encargan de los asuntos que corresponden. Porque apoyar también significa saber cuándo hablar. Y también, cuando simplemente esperar. Y hablando de Flynn, hay algo que también merece ser reconocido. Durante mucho tiempo, algunas personas han intentado encasillarla dentro del género GL, como si ese fuera el límite de todo lo que puede hacer como actriz. Pero quienes han seguido su carrera saben que Flynn tiene mucho más para ofrecer. Y ahora llega una oportunidad perfecta para demostrarlo con The Witch of Siam. Esta nueva producción mezcla fantasía, romance histórico, acción, magia, viajes en el tiempo y reencarnación, llevando a Flynn a interpretar a Irene, la última bruja madre. La historia recorrerá 2 épocas y seguirá el destino de Irene y Meg, 2 personajes unidos por una historia de amor marcada por la tragedia, la magia y el paso de cientos de años. Pero más allá de la historia, lo que realmente llama la atención es el esfuerzo que Flynn ha puesto detrás de este personaje. Ella misma ha contado cuánto se ha preparado para interpretarlo, desde trabajar en aspectos del idioma francés hasta esforzarse por comprender y construir la personalidad de Irene. Porque interpretar un personaje así requiere mucho más que aprenderse un guión. Hay que entender quién es. Hay que encontrar su forma de hablar, de moverse, de sentir y de reaccionar. Y Flynn parece haber querido llegar mucho más lejos que simplemente interpretar a Irene. Quería convertirse en ella. Por eso este proyecto resulta tan interesante. Porque nos permite ver a Flynn en un terreno diferente, alejada de las etiquetas que algunas personas intentan colocar sobre su carrera. Y creo que la mejor respuesta a quienes dicen que solo puede hacer un tipo de papel es precisamente esta.
Déjenla actuar. Déjenla probar géneros nuevos. Déjenla explorar personajes diferentes. Porque el talento de un actor no debería medirse por una sola categoría. Y viendo este primer adelanto, parece que Flynn está preparada para asumir el reto. La expresión de orgullo de su directora mientras habla del proyecto también dice mucho. Hay una confianza en lo que Flynn está haciendo que se transmite incluso antes de que podamos ver la historia completa. Y después de conocer todo el esfuerzo que ha puesto detrás del personaje, el tráiler adquiere otro significado. No estamos viendo simplemente a Flynn con un vestuario de época. Estamos viendo el resultado de meses de preparación para construir una mujer completamente diferente a los personajes que ya conocemos. Así que sí, puede que todavía haya personas que quieran encasillarla. Pero Flynn está haciendo algo mucho más importante. Seguir creciendo. Y The Witch of Siam puede convertirse en otra prueba de todo lo que todavía tiene por demostrar. Y cambiando completamente de escenario, también pudimos ver a Flynn junto a William en el detrás de cámaras de un video musical. Y aquí la historia fue bastante diferente. Porque esta vez no estamos hablando de The Witch of Siam, sino de un proyecto musical en el que ambos tuvieron que conocerse y trabajar juntos desde cero. Y lo más divertido es que los dos reconocieron que al principio estaban un poco nerviosos. William contó que no sabía muy bien de qué hablar con Flynn, mientras que ella parecía estar mucho más tranquila. Pero poco a poco fueron rompiendo el hielo. De hecho, William terminó preguntándole en qué momento había dejado de intentar hacerse el cool frente a ella. Y Flynn, por supuesto, no perdió la oportunidad de bromear. También hubo un momento bastante curioso cuando Flynn terminó enseñándole a William cómo sostener correctamente un arma. Porque sí, aparentemente Flynn tenía algunos conocimientos que él necesitaba aprender. Y William descubrió que ser el héroe de la historia no era tan sencillo. Entre las bromas también hablaron de la canción Flashback, que ambos habían estado escuchando durante meses. Flynn incluso contó que había escuchado tanto la canción que podía cantarla. Aunque hubo un pequeño problema. Después de escucharla tantas veces, todavía consiguió equivocarse con el título. Flashback. Y William no pudo dejarlo pasar. Básicamente le recordó. La has escuchado muchísimo y todavía te equivocas de título. Un pequeño momento que terminó mostrando la química natural que fueron construyendo durante la grabación. Y hablando de la historia detrás del proyecto, también salió una confesión bastante graciosa. Flynn contó que, al principio, ella quería interpretar al héroe. Sí. La protagonista quería ser el protagonista. Pero William no estuvo de acuerdo. Según la historia que contaron, si Flynn iba a participar, tenía que interpretar a la protagonista femenina. Así que terminó aceptando el papel que le correspondía. Y aunque comenzaron sin saber muy bien qué decirse, terminaron compartiendo bromas, ayudándose durante la grabación y creando una dinámica bastante cómoda. Flynn incluso comentó que se sintió tranquila trabajando con William porque él la hacía sentir protegida. Y eso se nota en el resultado. No parece una interacción forzada entre dos personas que apenas se conocen. Se siente como dos compañeros que poco a poco fueron encontrando su ritmo. Y quizás esa es la parte más bonita de estos detrás de cámaras. No solamente vemos el resultado final del video musical. También vemos cómo se construye esa conexión desde el principio. Entre nervios, bromas, armas, canciones y algún que otro flashback, Flynn y William terminaron convirtiendo su primer encuentro en uno de esos momentos que seguramente recordaremos con una sonrisa. ขอบคุณมากที่ ขอบคุณครับน้องขอบคุณเช่นกันค่ะ รับมาเป็น MV ยินดีมากๆเลย with pleasure มาก โอ้โหฝากเพลงด้วยนะครับ ๆฝากแฟนๆฝากเพลงแฟนๆเร็วฝากเพลง ฝาก เร็ว เพลงถูกสเปคไม่ใช่เอสดีไม่ใช่ยังจำได้ว่า Becky volvió a encontrarse con sus fans en Tailandia, esta vez de la mano de Sunsilk, una marca con la que ya ha trabajado en varias ocasiones. En esta oportunidad, participó en el evento Sunsilk Bouncy Picture, celebrado en Central World. Y tengo que decirlo. Becky llegó dispuesta a dejarnos sin palabras. Vestida completamente de morado, con un look que la hacía parecer una verdadera princesa, apareció sobre el escenario con una energía increíble. Entre las alas de hada, el vestido corto,
el maquillaje y esa seguridad que la caracteriza. Parecía que había decidido convertir el evento en su propio escenario. Y bailó muchísimo. Se notaba que estaba disfrutando cada segundo, jugando con el público, riéndose y mostrándonos una Becky cada vez más desinhibida. Incluso hubo un momento con un pez que terminó demostrando que nuestra querida Becky ya no le tiene miedo a nada. Pero entre tanta diversión también hubo momentos muy especiales con sus fans. Uno de ellos ocurrió cuando Becky vio un llavero relacionado con Lomi Blue, los personajes de 4 Elements, Air. Su reacción de sorpresa fue preciosa, porque se notaba que reconoció el momento y que le hizo mucha ilusión. Durante el evento, Becky participó en diferentes dinámicas, respondió preguntas y compartió varios momentos divertidos tanto con la presentadora como con el público. Y como suele ocurrir cuando Becky tiene un micrófono delante, las cosas no tardaron en ponerse interesantes. Entre preguntas sobre Sun Cirque, bromas con la presentadora, momentos de complicidad con los fans y situaciones que terminaron provocando carcajadas, el evento nos dejó varias escenas que definitivamente merecen ser recordadas. Y también hubo un momento especial con una fan mexicana. Después de la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial, nuestra querida Mac de México, que se encuentra en Tailandia regalándonos estos momentos, decidió bromear con Becky diciéndole que estaba triste por México. Pero Becky no reaccionó burlándose de la situación. Al contrario, mostró empatía con ella y recibió con cariño su te amo. Y es justamente esa cercanía con sus seguidores la que vuelve tan especiales estos encuentros. Pero claro, también llegaron los momentos que nos hicieron reír. Durante una dinámica relacionada con Sun Cirque, Becky comenzó a hablar sobre algo que suele llamar su atención cuando conoce a alguien. Dijo que siempre se fija en las personas, independientemente de si son mujeres o no. Y antes de que pudiera terminar la frase, la presentadora la interrumpió. Becky, espera, eso ha sonado raro. Las dos terminaron riéndose, y Becky aprovechó para aclarar la situación elogiando el cabello de la presentadora. Le dijo que tenía un cabello muy bonito y destacó que tenía mucho volumen. Pero ahí no terminó la diversión. En otra dinámica, Becky consiguió hacer que la propia presentadora revelara sin darse cuenta el objeto que estaban tratando de descubrir. Cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa, ambas estallaron en risas. Y entonces llegó uno de esos momentos que nacen de un simple error de pronunciación y terminan convirtiéndose en una anécdota. El objeto era un estropajo de acero, cuyo nombre en tailandés no es precisamente fácil de pronunciar. La presentadora intentó decirlo, pero cambió el orden de las palabras y terminó pronunciando una expresión con un significado bastante inesperado. Becky entendió inmediatamente lo que había ocurrido. Y la presentadora solo pudo decirle: por favor, no recuerdes esta palabra. Demasiado tarde. Pero entre risas y dinámicas, Becky también dejó una pequeña pista sobre lo que viene en su carrera musical. Cuando le preguntaron por sus canciones y por la posibilidad de lanzar videoclips, explicó que su canción actual no tendría uno. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el último tema de su proyecto sí tenga videoclip. Y entonces llegó la pregunta que todos queríamos escuchar. ¿Y saldrá Frin en él? Becky simplemente respondió que todavía no lo sabía. Aún no tiene decidido qué hará. Por ahora, su prioridad es seguir lanzando las canciones. Así que, una vez más, Becky nos deja con una pequeña incógnita. Primero las canciones. Después veremos qué historias quiere llevar a la pantalla. Y con todo lo que nos ha estado preparando últimamente, quizás sea mejor no descartar ninguna posibilidad. Porque si algo nos ha demostrado Becky, es que cuando dice que todavía no sabe qué viene, probablemente nosotros tampoco estamos preparados para descubrirlo. Llegaste como llega la mañana, sin hacer ruido, sin pedir permiso, y de repente el mundo tuvo ganas de volver a creer en lo bonito. Traías primavera en la mirada, un brillo imposible de esconder. Y aunque la noche fuera demasiado larga, bastaba
tu sonrisa para amanecer. Y si alguna vez el cielo se nos cae, si el corazón se olvida de soñar, hay una luz que nunca se apaga, una razón que nos hace continuar. Tu sonrisa haces desaparecer todo aquello que nos hizo llorar. Hay algo en ti que no se puede explicar, como un milagro vestido de persona, una manera tan tuya de abrazar que hasta la tristeza se perdona. Y cuando ríes cambia el aire, parece que el tiempo quiere esperar, porque hay personas que llegan a tu vida solo para enseñarte a mirar. Y si alguna vez el mundo se hace frío, si se nos pierde el camino al caminar, tu luz aparece entre el vacío y nos recuerda que aún podemos volar. Becky, cara de sol, iluminas con tu esplendor, ángel de luz, dulce resplandor, tienes la magia de alegrar el corazón. Becky, estrella fugaz, tan hermosa, tan llena de paz, con tu sonrisa haces desaparecer todo aquello que nos quieras. Quizás no sepas cuánto has cambiado la vida de quienes te vieron llegar. ¿Cuántos corazones has levantado sin siquiera intentarlo, sin imaginar? Y si algún día dudas de tu propia luz, si el mundo consigue hacerte olvidar quién eres, mira hacia atrás. Hay miles de voces diciendo tu nombre, agradeciendo que existes. Becky, cara de sol, nuestro pedacito de cielo y de amor, ángel bonito, eterno esplendor, la luz que convierte la tristeza en canción. Becky, dulce claridad, mariposa que aprendió a volar. Si alguna vez preguntas qué dejas detrás, son corazones que aprendieron a brillar. Becky, cara de sol, que nunca se apague esa luz que llevas en el corazón. Becky, nuestro ángel de luz, qué bonito este mundo desde que llegaste tú. Becky
พี่คะลองเล่นอันนี้หน่อย เล่นลองดูลองจับใช่เปิดซ้ายขวา เป็นยังไงบ้างขอนั่งอ้อนหน่อยขอนั่งอ้อนหน่อยค่ะ I love the heartache, mystics, words that we say. I love our late night, dumb fights, games that we play. I love your soft touch in love. Why do I miss you this much? Why do I miss you this much? See you on the 10th. Y así llegamos al final de esta segunda parte, después de recorrer tantos momentos que nos recuerdan por qué seguimos acompañando a Flynn y Becky en cada etapa de sus carreras. Hemos visto a Becky crecer como cantante, descubrir una nueva etapa con Skin y Stuck in Between, compartir momentos inolvidables con sus fans y prepararse para todo lo que viene con su música y su esperado Runaway. Y del otro lado, Flynn nos ha mostrado preparación, madurez, nuevos retos actorales, la emoción detrás de Habitación Número Flynn, su entrega en cada ensayo y esa nueva faceta que muy pronto podremos descubrir en The Witch of Siam. Pero todo esto apenas es una probadita. Porque en la tercera parte nos esperan todavía más momentos, nuevos eventos, más música, nuevos proyectos y sorpresas que prometen seguir demostrando cuánto han crecido nuestras chicas. Así que esto no es un adiós. Es solo una pausa antes de abrir la siguiente puerta. Nos vemos en la tercera parte. Love Song GL, donde la ficción se vuelve verdad.